Vamos a pedir al Señor que nos ayude esta mañana para comenzar nuestras clases el día de hoy y que pueda ser un día realmente provechoso para nuestras almas. Así que vamos a comenzar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día que tú nos permites, Padre, tener nuevamente, Señor, un día más de gracia. Un día más, Padre, en que mereceríamos ser destruidos, ser abandonados, ser despreciados, Señor, pero hoy en Cristo podemos obtener perdón, podemos obtener redención y hoy por eso venimos a ti, Señor, sabiendo que nuestros corazones, Padre, necesitan una vez más del Evangelio, Padre, que mientras estamos, Padre, estudiando este libro de Hechos, Padre, no solamente nuestra mente pueda adquirir más conocimiento, clarificar algunas ideas, Padre, pero sobre todas las cosas que nuestros corazones, Padre, puedan ser impactados con la verdad de tu Evangelio, Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos de tu gracia, necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve a toda verdad, Señor, que sea tu gracia en nosotros, Padre, este día, que cada alumno, Señor, tú puedas abrir su entendimiento para comprender, Señor, tu verdad y que al maestro, Padre, le des gracia, le des, Padre, fuerzas, que a pesar de sus incapacidades, Padre, tú puedas, Señor, llevarte la gloria y que podamos, Señor, juntos meditar en este pasaje de Hechos capítulo 7, Padre, y ser confrontados con esa fe de Esteban, Señor, con la fe, Padre, que tuvo hasta el último suspiro. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Un tip que les voy a dar para poder familiarizarse más con un texto que estamos estudiando es poder ponerlo en audio mientras están haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Mientras estás lavando los trastes, mientras estás camino al trabajo, no lo sé. Puedes usar muy bien una app llamada YouVersion, que la tenemos la mayoría en nuestras Biblias, en nuestros celulares, donde puedes descargar las versiones que tú quieras. Y no es comercial, de verdad que no me han pagado nada los de YouVersion, pero ese es una app donde tú puedes descargar tu Biblia. Acá abajito hay un botoncito de play. Juan, capítulo 19. Y ahí puedes estudiarlo. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Por ejemplo, cuando yo estudio mis sermones o cuando voy a predicar, lo que hago es escucharlo en diferentes versiones, tener un amplio, digamos, panorama del pasaje, y entonces ya empiezo a escribir o empiezo a armar mis clases, empiezo a armar mis pasajes. Eso es lo que comúnmente hago y les puede ayudar mucho para sus tareas cuando les pida hacer comentarios. Antes se nos hace muy complicado sentarnos a leer a veces, o quizá no eres de esas personas que se sienta a leer tanto, entonces creo que te va a ayudar mucho que a través del audio tú pudieras poder avanzar así, de una manera más rápida. Entonces vamos a iniciar con Hechos capítulo 7. ¿Alguien recuerda cuál fue la última escena de Hechos capítulo 6? ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Empezamos hablando de cómo el Señor usó a los apóstoles para poner diáconos y servidores en la iglesia, pero hubo una escena final que simplemente nos introducimos a ella. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos? ¿Cuál fue nuestros puntos suspensivos antes de continuar esta clase el día de hoy? No sé si ya tienen el libro de F.F. Bruce. ¿Sí? Ya lo tienen. Ok, está muy bueno. La verdad es que les recomiendo mucho este libro. Y los que no lo tengan, yo creo que les voy a enviar otro material para que pudieran ahondar en ese tema. Pero nos quedamos en la escena de Esteban. Esteban fue uno de los diáconos elegidos por los apóstoles, recuerden, Hechos capítulo 6. Y los diáconos, su principal labor era proveer alimentos, proveer las necesidades físicas de una iglesia. En algunas iglesias siguen existiendo diáconos, donde esos diáconos se ocupan más de la labor, digamos, física de la iglesia, de suplir esas labores, esas necesidades físicas. Pero Esteban no solamente era una persona que suplía estas necesidades, lo cual no era malo, lo cual no es algo denigrante suplir esas necesidades. Al contrario, es una bendición poder servir. Y como vimos la semana pasada, estas personas tenían que ser incluso llenas del Espíritu Santo para poder servir a la iglesia. Ahora, otra de las cosas que podemos ver en Esteban es que Esteban es una persona resuelta
a dar testimonio de su fe. Y en este caso, Hechos capítulo 6, en la última parte, leíamos la semana pasada, Esteban es acusado por algunos con el afán de callarlo, con el afán de estropear su labor. Sin embargo, como no pudieron refutar sus ideas, como sus argumentos eran realmente anclados en las escrituras, porque como vamos a ver el día de hoy, no era una persona neófita realmente Esteban, una persona muy capacitada. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver una defensa de lo que él hace del cristianismo. Ahora, no sé si Esteban sabía que era la última hora, porque después de esto Esteban muere. Ese es un spoiler, pero Esteban muere. Esteban es apedreado. No sé si sabía que este era su último sermón. No sé si sabía que esta era su última enseñanza. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de conocer cuál es tu último día, y digamos que cae en domingo, ¿no? ¿Qué le dirías a la iglesia? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cuáles serían tus palabras, Iván? ¿Qué sermón predicarías ese día? No sé si piensas en alguno que ya tienes o escribías uno nuevo, no sé. Pues no tengo uno nuevo, pero no sé, yo creo que si es tu último día, pues exhortarías a la gente a que vuelva su corazón al Señor verdaderamente, ¿no? Que estén listos, que la vida del hombre es neblina. Ahorita estamos y mañana no sabemos, pero que todo siempre apunta a Cristo. Ok. Entonces, Iván usaría su vida y este acontecimiento de que quizá ese es su último día, recordándoles a la gente que pues somos como una niebla muy pasajera. Entonces, hablarías de la brevedad de la vida y quizá de la eternidad, ¿no es cierto? Sí, pues, es un muy buen sermón. No sé, los demás qué piensan, qué sermón les darían a las personas, a sus familiares, a la iglesia, antes de partir de este mundo. Si supieras de alguna manera sobrenatural que el día de hoy, por ejemplo, hoy partes de la presencia de Dios, muy probablemente les hables acerca de la vida eterna, muy probablemente les hables, como dice Iván, de la brevedad de la vida, o por lo menos tratas de decir las cosas más importantes, ¿no es cierto? Sabes que te vas a morir, ya no los vas a ver en esta tierra, entonces, ¿qué vas a hacer? Decirles, busquen al Señor. Y ese es el consejo más sensato, ¿no es cierto? Porque cuando, por ejemplo, en la historia de el rico y Lázaro, eh, recordemos que el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, déjame estar un momento en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que les diga a mis familiares que se arrepientan, que crean en el Evangelio, que crean en Dios. Y Abraham que les dice, no, allá tienen a Moisés y a los profetas, tienen las escrituras. Aunque un muerto se levantara, no creerían, a menos, obviamente, que Cristo les conceda el arrepentimiento. Pero, ¿qué haríamos nosotros? Yo sí diría, por ejemplo, a mi papá, que hoy en día aún no es creyente, le diría, papá, por favor, cree en el Evangelio. Yo me voy a ir, pero no tengo miedo, porque me voy a encontrar con la persona más extraordinaria del universo, que es Cristo, y no tengo miedo de eso. Al contrario, la muerte no es mi final, apenas es el comienzo de la vida eterna, de la verdadera vida. Pero yo iría con las personas que considero que amo y les hablaría acerca de la eternidad. Sin embargo, no sé si Esteban sabía eso. No sé si Esteban sabía que probablemente eran sus últimas palabras. Probablemente eran sus últimos momentos en los cuales él podía testificar acerca de su fe. Y fíjense, cuando lo traen ante el sumo sacerdote, ahora, ¿quién era el sumo sacerdote? Como dice F.F. Bruce en su comentario, el sumo sacerdote era la persona que gobernaba más supremamente en todo el pueblo de Israel. Obviamente, en este tiempo tenemos aquí al Imperio Romano, donde ellos someten al pueblo de Israel, están en una especie de colonia, por así decirlo, el pueblo de Israel. Sin embargo, en los asuntos religiosos, la persona que era sobre ellos inmediatamente era el sumo sacerdote. Entonces lo llevan ante el sumo sacerdote y le dicen, este hombre ha hablado en contra de Moisés, en contra de este templo. Es que ya me puedo meter. Entonces le pregunta,
le pregunta al sumo sacerdote, versículo 1 de Hechos 7, vamos para allá, Hechos 7:1. Fíjense lo que le pregunta. Quizá el sumo sacerdote en ese tiempo, de Hechos 7:1, era Caifás. No lo sabemos con certeza, quizá. Dice, y el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara Harán. Fíjense, ¿cuál era la acusación que le habían hecho a Esteban? Que habían hablado en contra de Moisés y en contra de los profetas, que habían hablado en contra del templo incluso. Y entonces, para el sumo sacerdote, Esteban era una amenaza, al igual que los cristianos. ¿Por qué los cristianos representaban una amenaza ante los primeros judíos? ¿Por qué eran perseguidos? ¿Por qué eran censurados? ¿Por qué eran una y otra vez encarcelados? ¿Cuál era la amenaza que se respiraba entre los principales sacerdotes? Díganme, es una pregunta. ¿Cuál era la amenaza con la que ellos estaban encontrando de parte de los cristianos? Según lo que ya leímos en todo Hechos capítulo 1 al 6, bueno, el día de hoy al 7. ¿Cuál era el temor de los principales sacerdotes? Piensen, tómense un segundo, está bien, no hay problema. ¿Cuál era el principal temor? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí nos escucha, Rafa? Sí, te escucho. Pues el principal temor era que los discípulos de Dios, de Jesús, avergonzaban a todos los sumos sacerdotes que existían ahí en Israel por la enseñanza, entre todo. O sea, de hecho, desde que estaba Jesús los avergonzó no una vez, sino muchísimas veces. Y el mismo Jesús decía al pueblo, ¿no? Le comentaba que les hicieran caso en lo que les decían, pero no en lo que hacían. Ok. Ese es mi punto de vista. Sí, está bien. Y de hecho, ¿cómo, Cris? Perdón, Rafa. Podrían también sentirse atemorizados en pensar que podrían ser usurpados, ¿no? Que podría llegar alguien que los quitara, no sé, un nuevo sistema de reinado, de gobierno, no sé, puede ser también. Pues sí, podría ser las dos cosas. Podría ser tanto que respiraba las amenazas de ser avergonzados por los discípulos, porque ya habían sido avergonzados, y no solamente por los discípulos, por Cristo mismo. Cristo los avergonzó varias veces, y no, digamos, no es mala onda, ¿no? Cristo no llegó y los bulió. No, ¿cómo los avergonzaba? Viendo que él realmente enseñaba como quien tenía autoridad, y no solamente enseñaba con sus palabras, sino que su propia vida era un sello que de alguna manera autentificaba su mensaje. Y hablo acerca de su carácter, pero también hablo de su obra milagrosa de Cristo. Y los discípulos parece que están continuando con esa misma era, ¿no es cierto? De la predicación del evangelio, pero Dios los acompañaba y los respaldaba a través de señales y milagros. Y para los sumos sacerdotes, quienes enseñaban continuamente al pueblo, pero que no, en un sentido, no demostraban que su enseñanza era verídica, que su enseñanza era real. Obviamente se ven amenazados por esto, pero fíjense, Cristina creo que le dio muy bien al punto también aquí. Dice, reconocer la deidad y que Jesús de Nazaret era el Mesías. Ese era su principal problema. Porque el problema de ellos no era el que ellos leyeran la Torá o el Antiguo Testamento. El problema era que ellos interpretaban que Jesús de Nazaret era el rey que habría de venir, era la descendencia de David. Ese era su principal problema. Para ellos el cristianismo era una secta. ¿Tenemos que decirlo así? Para ellos el cristianismo era una secta. No era el judaísmo, no era el cumplimiento mesiánico. Para ellos el cristianismo era una secta aparte que se había desviado de la verdad. La pregunta aquí es, ¿quién se ha desviado de la verdad? ¿Si el cristianismo o el judaísmo? El día de hoy veremos la respuesta de Esteban. La respuesta de Esteban es que el cristianismo no es una secta aparte, sino que el cristianismo es el cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, las profecías de Moisés,
y la promesa hecha no solamente a Abraham, sino la promesa hecha a Adán y Eva, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa misma simiente es la promesa de Abraham, en que sus simientes serían benditas todas las naciones. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ser benditas todas las naciones a través de una persona? A menos que esa persona realmente dé lo que Cristo da. ¿Y qué es lo que Cristo da? Cristo da vida eterna, da salvación a los corazones. Y el día de hoy vamos a ver este discurso que Esteban da. Eso es una defensa, como podríamos decir que Esteban es el precursor de los apologistas. ¿Alguien sabe qué es un apologista? ¿Qué es un apologista? Es un qué. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los apologistas? Vamos a ver apologética el siguiente cuatrimestre, por cierto. El apologista... Defender el conocimiento de Dios. Ok, sí. O el estudio de Dios. Exactamente, Iván. Es traer una defensa de nuestra fe, de acuerdo a 1 de Pedro 3:15, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. Esa es la idea, que Esteban dio una defensa. De ahí se levantan más defensores en el siglo II, siglo III, que yo creo que vamos a estudiar después en las clases de apologética, pero Esteban da una defensa del cristianismo. Y lo que Esteban va a decir es, el cristianismo no viene de la nada. El cristianismo no es una desviación del judaísmo. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Y este es un sermón, hermanos, que podemos muy bien aplicar a las personas que hoy son judías ortodoxas. Es muy difícil hablar con un judío. Tengo clientes que son judíos y la verdad es que es muy difícil poder hablar con ellos. Y no tanto porque sean personas difíciles, sino porque son personas muy estudiadas. No todos, pero la mayoría. Son personas que no les vas a engañar con un pasaje de las Escrituras o que citando un pasaje ya los convenciste, ¿no? Son personas que conocen muy bien el Antiguo Testamento, lo conocen muy bien. Y Esteban lo que hace es usar eso, el conocimiento del Antiguo Testamento, ¿para qué? Para mostrarles que el cristianismo es real. Y este sermón nos puede ayudar muy bien para tener buenas conversaciones y un buen acercamiento con judíos que no creen que Jesús es el Mesías, pero no solamente con judíos, sino también con personas que no son judías, para mostrarles que el cristianismo no fue una invención de Jesús, el cristianismo no fue una invención de Pedro, una invención de Pablo, el cristianismo viene arraigado desde todas las escrituras. Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. No sé si creemos eso, no sé si lo vemos cada vez que nos acercamos a nuestras Biblias, porque cuando vamos al Antiguo Testamento pensamos que estamos leyendo otro libro o otra cosa que ya no tiene nada que ver con nosotros. No. El Antiguo Testamento tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con los cristianos profundamente, porque nuestra fe no es una novedad, nuestra fe es una promesa. Nuestra fe es una promesa prometida desde hace muchos años, contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento en su cumplimiento. Así que tanto Antiguo y Nuevo Testamento hablan de Cristo. Y por último, para empezar con este texto, Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento, porque no había en este momento Nuevo Testamento. Y dice Pablo, estas escrituras te pueden dar fe, te pueden dar la salvación que se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el tema central de todas las escrituras. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran agregar o algo que no haya quedado claro hasta acá? Por favor, pueden levantar su mano aquí en las pantallas o poder escribir su comentario. Ahí lo pueden poner y con gusto lo vamos a leer. Vamos a iniciar, si no hay preguntas, con el versículo 1 el versículo 2 de Hechos 7. Hechos 7:2. Hoy no puse diapositivas porque el texto es muy, muy extenso, así que vamos a estar leyendo constantemente. Así que fíjense lo que dice el versículo 2. Y él dijo, Esteban, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Sin embargo, aunque no tenía hijo,
Prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Vamos a leer hasta acá en este momento. Pero ¿qué clase de aparición fue la de Dios, de tal manera que Abraham salió de su tierra y de su parentela? No sé, ¿ustedes qué piensan si hubieran hecho lo mismo que Abraham? Realmente, Abraham, ¿por qué hizo eso? Es como, no sé quién de ustedes tenga muchas posesiones en esta tierra, pero supongo que tengas muchas posesiones, que tengas una gran mansión, tengas una gran casa, tengas una gran herencia, tengas una gran reputación ahí donde estás viviendo y que de repente Dios se te aparezca y te diga, oye, vete camino a Texas, pero no sabemos si vas a llegar a Texas. Tú vete, tú agarra tus cosas, tú agarra no sé, tu casa de campaña, lo que sea, y vete. No sé si ustedes lo harían. Yo por lo menos, a mí me encanta viajar, pero no sé si dejaría todo para irme a un viaje donde no supiera cuál es mi destino. Sin embargo, eso es lo que sucede con Abraham en este caso. Dios aparece y le dice, deja tu tierra natal y vete a otra tierra, vete a otro destino. No te voy a decir cuál todavía, pero ve. ¿Qué tuvo que pasar en el corazón de Abraham? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué lanzarse ante eso? Lucas dice muy bien, el Dios de gloria. Y comentando este pasaje, dice F.F. Bruce, fíjense, se justifica, dice el comentarista, que nos preguntemos qué fue lo que persuadió a Abraham a desarraigarse, como lo hizo de su tierra natal, para iniciar un viaje cuya meta no conocía de antemano. Estamos de acuerdo que no sabía dónde iba, sin embargo, obedeció. La pregunta es, ¿por qué? Dice, bajo todos los criterios de la vida común, se trataba de una aventura descabellada. Pero tal parece, como relata en la narración bíblica, fue un acto de una verdadera sabiduría. Fue el Dios de gloria, como lo dice el texto, quien se le apareció y lo llamó a embarcarse en el camino de la fe. Y el uso de ese título significa que Dios se manifestó a Abraham en una gloria tan subyugante que Abraham no tuvo más alternativa que obedecer. Fíjense lo que dice F.F. Bruce. ¿Cómo es que Abraham obedeció? Es que tuvo una visión de la gloria de Dios. Eso lo llevó él a dejar su tierra, a dejar todo lo que amaba, todo lo que poseía, todo lo que realmente valoraba en comparación con esa visión de Dios. Le pareció nada. Le pareció algo que no era digno de ser retenido, sino que podía morir a eso y seguir a Dios. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, seguimos adorando otras cosas más que a Dios. Y van a decir, no, yo soy cristiano, ¿no? Yo no tengo un San Judas. ¿Acaso ven una Virgen María atrás de mí? No adoro esas cosas. Pero no me refiero a eso. Me refiero a cosas más ocultas, cosas más secretas. ¿Cómo qué puede ser eso? ¿Cómo puede ser el reconocimiento de las personas? Adoro que las personas me reconozcan como el teólogo, que me reconozcan como el que sabe mucha Biblia, como el que sabe dar buenos consejos. O quizá no adoras eso, pero quizá adoras una relación amorosa. Quizá tu pareja ha llegado a ser tu Dios de tal manera que hace algo malo y te deprimes, hace algo bueno o te alaba y te sientes magnífico, pero cuando no hace lo que tú quieres, entonces te pones mal, te alteras, gritas, lloras, haces berrinches. Quizás estás adorando demasiado a esa persona. Quizás estás adorando demasiado tu carrera profesional. Quizá adoras demasiado tu solvencia económica. Quizá adoras demasiado tu belleza. Quizá adoras demasiado tus posesiones. Quizá amas demasiado otras cosas más que Dios.
¿quién reconoce esa lucha en sus corazones? ¿Quién realmente dice, yo estoy luchando con algo? ¿Okay? La pregunta es, ¿por qué no dejamos de amar eso? ¿Por qué no sencillamente, a ver, nosotros sabemos que Cristo es glorioso, estamos de acuerdo que Cristo es lo más hermoso, lo más precioso, lo más extraordinario y por eso estamos aquí? La pregunta es, ¿por qué no podemos aún amarlo completamente? ¿Por qué tenemos que dividir nuestros corazones todavía? ¿Por qué hay esta doble lealtad muchas veces? ¿No es cierto? Amamos a Jesús y es una verdad, pero como dice Pablo en Romanos 7, en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros hay otra ley que se opone contra la ley de mi espíritu. Lo que decía Pablo es que amo a Dios en mi corazón, pero mi carne constantemente es atraída por otras cosas. Hay esta batalla en el creyente. La pregunta es ¿por qué? Y una de las respuestas que creo que es la más cercana a la Biblia es que porque aún no vemos completamente la gloria de Cristo, porque aún no podemos ver lo bello que Él es, porque podemos cantar, Señor, tú eres hermoso, pero nuestros corazones estar pensando en otra cosa, estar pensando en la próxima adquisición que tendré, estar pensando en lo que puedo obtener de las personas, estar pensando en otras cosas y realmente poder cantar, Señor, tú eres lo más hermoso, pero en mi corazón yo apreciar otras cosas por encima de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió con Abraham? El Dios de la gloria se le apareció, eclipsó todas las cosas que para él eran importantes, eclipsó todo aquello para lo cual él había vivido, había construido un hogar y de repente Dios aparece y le dice, salte, y él se sale. La pregunta es, ¿quién en sus cabales hace eso? A menos que veas la gloria de Dios, a menos que se te aparezca algo, alguien que sea realmente glorioso, que valga la pena dejarlo todo por eso. Eso le sucedió a Pablo. Pablo, Filipenses capítulo 3, dice lo siguiente. Hay personas que tienen de qué jactarse de la carne. Dice, si esas personas tienen algo de qué jactarse, ¿qué dice Pablo? Yo mucho más. Y empieza a darnos su, digamos, su pedigrí, su currículum, ¿no? Dice hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible. Entonces Pablo empieza a decir, si alguien tiene de qué jactarse, si alguien tiene que decir, mira, yo, dice Pablo, tengo de qué jactarme. Pero Pablo continúa diciendo, pero ¿cuántas cosas eran para mí que ganancia las he estimado como pérdida? Y aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por lo cual todo lo tengo como basura, como estiércol, a fin de ganar a Cristo. Fíjense lo que dice Pablo, todas estas cosas que para mí eran brillantes, todas estas cosas que para mí eran gloriosas, ahora palidecen. ¿Por qué? Porque he conocido la gloria de Cristo. La pregunta es, ¿hoy Cristo se nos aparece como Dios se le apareció a Abraham? ¿O cómo es que conocemos esa gloria de Cristo? Porque estoy hablando como muy metafísicamente, muy académicamente, es lo que siempre decimos en los púlpitos, ¿no es cierto? Tienes que ver la gloria de Cristo, pero la pregunta es, ¿cómo la vemos? ¿Esperamos que se nos aparezca? ¿O tenemos que ir a la tierra de Harán o de Canaán para que ahí veamos la gloria de Dios? ¿O cómo es que hoy vemos la gloria de Dios? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo vemos la gloria de Cristo hoy en día? ¿Cómo lo podemos hacer? Díganme. Evidentemente a Abraham se le apareció Dios mismo, ¿no? Pero en nuestra época, ¿cómo lo hacemos, Iván? Por el Espíritu Santo. Ok. El Espíritu Santo viene y ¿qué hace? ¿Cómo hace esa obra? A ver, explícanos un poquito más de tu experiencia, Iván. Pues, bueno, yo creo que cuando, por ejemplo, nos convertimos, ¿no? A Dios. En mi caso, yo no creía en Dios. Okay. No fue mi conversión. Y pues, por más que me hablaban de Cristo o algo así, yo, pues no creía, simplemente. Y tal como ver la gloria de Dios, no la he visto, pero la experiencia con el Espíritu Santo, o sea, cuando Él viene y hay una manifestación en tu cuerpo, ¿no? Bueno, en mi caso fue sentir la manifestación del Espíritu Santo, Okay. lo que me hizo decir, pues es un Dios real. Claro. Y eso fue lo que para mí determinó el poder seguirlo, ¿no? Okay.
Sí. Yo decía, es real, o sea, en mi mente pasa algo, decía, no lo veo, no lo conozco, pero es real. Y para mí eso fue lo que valió la pena decir, pues, yo te voy a seguir y no me importa, o sea, lo que los demás piensen. De ahí en fuera, pues cada día veo la gloria de Dios, ¿no? En manifestaciones desde lo más pequeño hasta cosas muy grandes que Él hace por nosotros, ¿no? En cosas que en nuestras fuerzas no podríamos hacerlo. Y creo que es eso, aprender a conocer al Espíritu Santo y ser sensibles a las manifestaciones, ¿no? La Biblia dice que aún en la creación podemos ver manifiesta la gloria de Dios. Entonces estamos tan acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, un árbol, un perro, un pájaro, ¿no? Que nos pues es eso, ¿no? Pero cuando meditamos podemos ver ahí la gloria de Dios, ¿no? O sea, la manifestación palpable, ¿no? De lo que nos ha hecho. Pero eso viene a través del Espíritu Santo. Pienso. Sí, sí, está buenísimo eso. Y la verdad es que si yo les pregunté a ustedes cuál es el milagro más grande que han presenciado, algunos dirán, no, pues yo una vez vi que un paralítico se sanó, yo alguna vez vi que alguien, Dios lo levantó de los muertos, no lo sé. Pero por lo menos, hermanos, estoy de acuerdo con Iván. El mayor milagro que yo he presenciado es que a Rafa Riveros Dios le haya dado vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. No sé cuál es el milagro más grande que has visto, pero que alguien tan terco como Iván y como Rafa hoy crean en el Señor es un milagro completamente. Dios cambió nuestros corazones. ¿Cómo conocemos la gloria de Cristo? El Espíritu Santo se encarga de eso. El Espíritu Santo fue enviado para llevarnos a toda verdad y reconocer y abrir nuestros ojos para reconocer la hermosura de Cristo. ¿Y cómo vemos esa hermosura día con día? Podemos ir a las Escrituras. Ahí está justamente la descripción de quién es nuestro Señor y cómo Cristo cada vez es, de alguna manera, es abierto a nuestros corazones como hermoso, como precioso. La pregunta es si lo vemos eso, si estamos viendo eso, si nos está costando tanto lidiar con una situación en nuestros corazones, si nos está costando realmente luchar con algo que amamos incluso más que a Dios. La pregunta es, ¿realmente estamos viendo la gloria de Cristo? ¿Estamos realmente siendo eclipsados, capturados por esa gloria de tal manera que, como dice Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida? Muy probablemente no hemos dejado ciertos hábitos pecaminosos, muy probablemente no hemos dejado nuestro pecado. ¿Por qué razón? Porque sencillamente pensamos que es más glorioso que Cristo. Es lo que es, realmente. Cuando pecamos estamos diciendo que es más glorioso que Cristo. Cuando pecamos lo que estamos diciendo es, eso es más precioso que Cristo. Cuando pecamos estamos decidiendo amar otra cosa más que a Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Pensamos que eso nos va a dar más satisfacción que Cristo. Pero el Dios de gloria se le aparece a Abraham. Y Abraham no duda en dejar a su tierra y su parentela. Él dice, lo tengo que hacer, y lo deja. Y fíjense lo que continúa diciendo Esteban en su discurso, el versículo 9, ya avanza un poco con la descendencia de Abraham, habla de Isaac, Jacob, pero el versículo 9 dice lo siguiente: y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre la tierra de Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José dio a conocer a sus hermanos y conoció al faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí también fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro por una suma de dinero que había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fíjense, aquí, ¿qué pueden notar de Esteban? Esteban sería que tenía una Biblia como yo, o ¿de dónde estaba sacando toda esta información? Porque esta información es muy exacta. Esa es una información muy exacta del Antiguo Testamento. ¿Tenía acaso su discurso aquí, Esteban? ¿Qué piensa? A lo mejor tenía su hoja, ¿no? De sermón.
creen que él estaba realmente exponiendo estos pasajes? Y sin duda, dice Chris, no había leído tu mensaje, Chris, una disculpa. Dice en el versículo 55, Esteban tenía sus ojos en el cielo porque le llevó a ese estado y desde cuando esto dominaba su vida, desde el momento que el Espíritu Santo llenó su vida. Exactamente, por eso es que él da este sermón. También tenemos que decir esto, ¿no? Esteban aquí destaca un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Para él, el Antiguo Testamento no es algo superfluo o algo superficial. Para Esteban, el Antiguo Testamento es importantísimo, de tal manera que parece que lo memoriza. Parece que el Antiguo Testamento para él es algo con lo que se relaciona. Parece que el Antiguo Testamento para él es algo que realmente le importa en su vida. Y este pasaje que habla Esteban es un pasaje que está cronológicamente muy bien delineado. No sé si alguno de nosotros, ni siquiera, no sé, los maestros que estamos acá, podamos exponer el Antiguo Testamento como lo expone Esteban. Esteban, fíjense, era una persona que servía a las mesas. No era un maestro de la iglesia, no era un pastor de la iglesia, no era un obispo de la iglesia, era un diácono. Sin embargo, conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Cuántos van nosotros, hermanos, que aspiramos tanto al pastorado como a la consejería, como a ser maestros de la iglesia? No deberíamos conocer así nuestras escrituras. No deberíamos conocer así el Antiguo y Nuevo Testamento. Y como dice también F.F. Bruce, aquí podemos ver que Esteban es una persona que sabe muy bien el Antiguo Testamento y nos relata esta historia. ¿Con qué sentido? Fíjense, la pregunta que le habían hecho al sumo sacerdote a Esteban era si era cierto los cargos que habían presentado. ¿Cuáles cargos? Que él estaba en contra de Moisés y en contra del templo. Y lo que está haciendo Esteban es esto. Quiero que entiendan esta idea que Esteban está defendiendo. No, yo no estoy en contra de los profetas, yo no estoy en contra de Moisés. Nuestra fe está de acuerdo a la fe de Abraham y a la fe de Moisés y a la fe de los profetas. Lo que quiero, hermanos, que vean a lo largo de todo Hechos es eso, hermanos. Que nuestra fe, el cristianismo, es el cumplimiento de todas las escrituras. Y que por lo tanto tú puedes ir a Génesis, leer Génesis capítulo 3, leer Génesis capítulo 4, leer Génesis capítulo 5, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí, hermanos, estás leyendo el desarrollo de esa promesa. No estás leyendo libros aislados, no estás leyendo a Pablo Coelho en una colección de sus poesías y poder, de sus poesías y poder ir a una poesía y a otra como si no estuvieran desconectadas o como un libro de citas memorables. No nos encontramos con un libro así. Nos encontramos con una gran historia, la historia de la promesa de la redención en todas las escrituras. Y eso es algo glorioso. Quiero que entiendan lo glorioso que es. Porque puedes ir a cualquier pasaje y ahí hallar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la promesa hecha a Abraham, hecha a Adán y a Eva. Esa promesa está desde Génesis hasta Apocalipsis. No sé si ves lo glorioso que esto es. Pero, por ejemplo, si tomamos a 3 psicólogos del siglo pasado, de la misma escuela de pensamiento, pero leemos 3 libros de ellos, 3 de sus libros, te puedo apostar que más de 100 diferencias vamos a hallar en su pensamiento. De 3 psicólogos de una misma escuela y de un mismo siglo, pero con grandes diferencias. ¿Por qué? Porque es normal. Estamos ante 3 autores humanos. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿cuántos escritores tenemos más o menos? Tenemos aproximadamente 40 escritores, que no escribieron en un siglo, escribieron en aproximadamente 1600 años, en un lapso de tiempo de 1600 años. Y escritores de diferentes épocas, diferentes niveles socioeconómicos, culturales, educativos. Algunos eran reyes, pero también otros eran pastores. Sin embargo, hermanos, todos escriben y ninguno de ellos se contradice con el otro. A pesar de que nunca se conocieron. A pesar de que nunca tuvieron correspondencia o se mandaron WhatsApp o un tweet. No existía nada de eso. Sin embargo, todos convergen en algo, todos concuerdan en algo, que necesitamos un Salvador. Necesitamos al Mesías, que es Cristo. No sé si esto te ayuda a tener esperanza en las Escrituras.
No tienes un libro, como dicen algunos que no fundamentan sus argumentos, que tenemos delante de nosotros un libro meramente humano. Creemos que Dios usó a personas para escribir este libro, pero en última instancia, ¿quién inspiró todos esos libros? Cada escritura fue el Espíritu Santo. Y lo que Esteban hace es ayudarnos a ver muy bien por qué esto es así. Y bueno, después de hablar acerca de la muerte de los niños en Egipto, dice que por ese tiempo, el versículo 20, ya vamos cerrando esta clase, dice el versículo 20, fue por ese tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre, y después de ser abandonado, para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, porque os iréis el uno al otro. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravilló de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero fíjense, pregunta. Esto se está refiriendo a Éxodo capítulo 3. ¿Quién se le aparece a Moisés? Díganme. ¿Quién se le aparece a Moisés? Dios se le aparece a Abraham. ¿Pero quién se le aparece a Moisés? Según Éxodo 3. No lo lean, o sea, yo sé que usted ya lo ha leído. ¿Quién se le aparece a Moisés? Según Éxodo 3. ¿Alguna idea? Pues Dios, ¿no? A través de la zarza de fuego. Ok, Dios, sí, Iván, excelente. Pero hay un detalle aquí, Iván. El texto dice que se le aparece el ángel del Señor. El ángel del Señor. Algo increíble en el Antiguo Testamento es que el ángel del Señor, así ese título, no un ángel, sino el ángel del Señor, es aquel que habla por Dios y que incluso se le refiere a él como Dios. Este ángel perdona, este ángel recibe adoración, este ángel habla como si fuera Dios. Y muchos comentaristas del Antiguo Testamento y aquellos que quieran ahondar en ese tema, escríbanme en privado o en el grupo de WhatsApp, como quieran. El ángel del Señor, algunos piensan, según el Antiguo Testamento, que es Cristo antes de encarnarse. ¿Y por qué este ángel recibe adoración? ¿Y por qué este ángel da perdón? ¿Y por qué este ángel a veces es mencionado como Dios, como lo dice Esteban y como lo dice Moisés también? O como dice Éxodo 3, dice el ángel del Señor, dice algunas veces y otras veces dice, y Dios dijo. Es como si el ángel del Señor y Dios fueran una misma persona. Probablemente es la segunda persona de la Trinidad. Probablemente es Cristo. Y es aquí por eso que Abraham también, a pesar de las excusas que pone, Moisés continúa esta misión. Pero antes de terminar, vamos a terminar la siguiente semana este pasaje. Pero quiero que noten esto. Lo que Esteban está diciendo, presentando ahorita es, Dios llamó a Abraham, le dio un hijo, Isaac, Jacob, de esa descendencia nació José, quien fue rechazado. De esa misma descendencia nació Moisés, quien fue rechazado. Y el argumento de Esteban es, así como José fue rechazado, así como muy probablemente también Abraham fue rechazado, así como Moisés fue rechazado, así ustedes están rechazando al Mesías. Lo que le está diciendo aquí Esteban es, no deben sorprenderse ustedes de que estén rechazando a Jesús. Siempre han rechazado a los mensajeros de Dios. Siempre han rechazado a los profetas. Siempre han rechazado a aquellos que hablan en favor de Dios o de parte de Dios. Así lo que Esteban está diciendo es, no se sorprendan por este rechazo. Siempre han rechazado a los mensajeros del Señor. Siempre han rechazado a aquellos que hablan de parte de Dios.
Y ahora lo más difícil aquí, hermanos, es que los principales sacerdotes están rechazando aquel de que leen todos los días en las sinagogas o por lo menos los sábados, ¿no es cierto? ¿Por qué les dice Jesús? Escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesús está diciendo no es un mandamiento, escudriñad. No, le está diciendo, ustedes escudriñan, ustedes leen la Biblia, ustedes leen el Antiguo Testamento y piensan que en ella tienen vida eterna, pero no se dan cuenta que las escrituras dan testimonio de mí. Fíjense, podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer las escrituras y no ver a Cristo. Podemos estar ciegos a Cristo. La pregunta, mi hermano, que quiero que hoy consideres es, ¿cómo te estás acercando a las escrituras? ¿Con una actitud como la de los escribas, donde vamos y queremos estudiar y queremos sacarlo académicamente lo más posible, o queremos hallarnos con el Salvador? Los escribas, el sumo sacerdote y los sacerdotes conocían mejor que nadie la ley. El problema es que no veían a Cristo en la ley. Hermanos, que el Señor abra nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo en las Escrituras. Que el Señor abra nuestros ojos para no solamente saber más de la Biblia, sino para conocer más a nuestro Salvador. Así que antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí quedó claro esto o está muy difícil, como ven? Pero por favor les pido que estudien otra vez Hechos 7 y me manden sus comentarios. Si no se entendió la tarea la semana pasada, por favor, mándenme sus comentarios de Hechos 7 esta semana. Tienen mi correo por ahí. Si no, se los voy a recordar ahí en el grupo. Así que los dejo con el Pastor Romeo. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Y le voy a pedir vamos a pedirle a Félix. Félix, ¿nos puedes ayudar, hermano, orando para terminar, por favor? Te lo agradecería, Félix. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este mensaje, por este estudio, Señor, que nos dio el Pastor Rafa. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando, Señor, y los que están atentos. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga mostrando, Señor, cómo realmente es Dios. Que vivamos, que seamos ejemplos, Señor, aquí en esta tierra. Te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana. Los dejo con el Pastor Romeo. Bendiciones a todos. Ser anfitrión, por favor. Listo, ya eres el jefe.